Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, por compra irregular de mascarillas, condenan a 6 años de prisión a exdirector de Inves H, Marco Bográn. Presidenta Xiomara Castro se reúne en España con el secretario general iberoamericano Andrés Ayamán. El ex precandidato presidencial Ramón Castillo asegura que el Juan Orlandismo mantiene secuestrado el Partido Nacional. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar 23 de febrero. Vamos con nuestro segundo bloque de titulares. Maestros y padres de familia rechazan iniciativa para implementar la ideología de género en escuelas y colegios del país. Desarticulan vándalos maicillos que se dedicaban a invadir tierras para el cultivo de plantas de coca. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Bien, Marco Bográn, el exdirector de Inves, recibió hoy su segunda condena de 6 años de cárcel por la compra irregular de mascarillas. El exdirector de Inves H, Marco Bográn, fue condenado a más de 6 años de prisión por la compra sobrevalorada de más de 474,000 mascarillas. Además, deberá pagar más de 39 millones de multa, mientras que Alex Moraes a más de 4 años y la inhabilitación absoluta por unos 8 años. En virtud de este fallo, Giovanni se mantiene las medidas a ambos imputados. En el caso del señor Alex Moraes, dado que violación a los deberes de los funcionarios no hay privación de libertad, él continuará con medidas distintas a la prisión y el señor Marco Bográn continuará con la medida de la prisión preventiva. La defensa de Bográn no comparte la condena y asegura lograron acreditar que no cometió el ilícito. Por esa razón se presentará el recurso de casación en los próximos días. Las expectativas solo podrían ser dos. Una, que lo puedan absolver a él allá en la sala de lo penal, o que puedan pues mandar a repetir el juicio con una sala distinta. En el caso de Moraes se continuará defendiendo en libertad porque ese delito lo permite, pero se estudia la posibilidad de interponer el recurso que la ley le da. Bueno, el tribunal ha dictado la sentencia, ha declarado ya la pena concreta y lo que procede nada más es que nosotros determinemos si interpondremos o no el recurso de casación en el término de ley. Según las investigaciones, las compras se realizaron el 8 de marzo de 2020 a un costo de 50 millones de lempiras, pero se enteraron más de 20 millones por adelantado. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Recordemos que el exdirector de Inves, Marco Bográn, ya ha recibido 2 condenas. Una de ellas es a 10 años, 11 meses, más el pago de 475 millones de lempiras de multa por la compra fraudulenta de 7 hospitales móviles. La segunda, 6 años de prisión por la compra fraudulenta de 474,000 mascarillas, más el pago de 39 millones de lempiras. Además, están pendientes 2 juicios, uno por gastos no justificados de viáticos en la pandemia del COVID y por la compra irregular de un terreno en Santa Rosa de Copán.
materia de corrupción es la segunda sentencia que dictan a ambos imputados en este proceso. En el caso del señor Alex Moraes, por el tema de la compra de hospitales móviles, él fue sentenciado por el delito de violación a los deberes de los funcionarios agravado a 9 años, 4 meses y 15 días de inhabilitación especial. Y en el caso del señor Marco Bográn, por el delito de fraude agravado, fue sentenciado por aquel caso a 10 años, 11 meses y 7 días y medio de cárcel, más el pago de una multa de 1.475.921.298 lempiras. Estas han sido las dos sentencias dictadas por el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción para estos exfuncionarios de Invest. Diferentes sectores demandan que también se castigue a los actores intelectuales del robo descarado de los hospitales móviles. Desde la sociedad civil es condenado el hecho que los 7 hospitales móviles que fueron adquiridos para el combate a la pandemia del COVID-19 a través de Invest H bajo la administración de Marco Bográn a un costo de 1.200 millones de lempiras. Mire, una tragedia para el pueblo hondureño y cómo malos hondureños se aprovecharon. Por su parte, desde organismos de derechos humanos son del criterio que es necesario que se continúe tras la pista de los autores intelectuales de este hecho, considerado como una máxima expresión de la corrupción en los momentos más críticos del COVID-19. Que este acto y otros que se cometieron en el marco de la pandemia por COVID-19 no solo tienen un costo en términos financieros para la población, sino que también tuvieron un alto costo en términos de vidas. En la actualidad, estas unidades sanitarias están operando una en Tegucigalpa, donde personal del Hospital Escuela realiza operaciones ambulatorias, otro en San Pedro Sula, en el que se atienden enfermedades respiratorias. Lo mismo ocurre con los que están ubicados en la ciudad de Danlí y Santa Rosa de Copán. En tanto, en la ciudad de La Ceiba, uno está en el abandono. En el de Choluteca se atienden personas fracturadas y en el de Juticalpa, consulta externa. Por otra parte, el empresario Axel López, quien realizó la venta de estos insumos, permanece prófugo de la justicia bajo alerta roja. Gisela Calix, 11 Noticias. Las autoridades del Poder Judicial han emitido una orden de captura en contra de Freddy Nájera, quien paga en Estados Unidos una pena de 30 años de prisión. La Sala 1 del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional desarrolló una audiencia en la causa instruida para el exdiputado Freddy Renan Nájera Montoya, en la cual se ordenó librar una orden de captura a pesar de que el imputado cumple una pena de 30 años en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico. En dicha audiencia se ordenó librar oficios correspondientes a Migración y Extranjería para realizar su respectiva captura y ser presentado ante la justicia hondureña. Sin embargo, en el año 2018, Nájera Montoya se entregó a la justicia de los Estados Unidos y fue declarado culpable y condenado a una pena de 30 años de reclusión. Nájera tiene pendiente un proceso penal por un supuesto crimen, así como el presunto atentado en contra de un testigo protegido. Ya puso en conocimiento al Instituto de Migración y Extranjería, a la Policía Nacional. Ahora corresponderá a la misma Corte a través de ya los mecanismos establecidos. Según este experto, la detención de Nájera se ejecutaría al cumplir su pena en Estados Unidos, es decir, en el año 2053. Que ellos lo hacen para meterla en el sistema la orden de captura y así nomás él salir en libertad en Estados Unidos, venir a Honduras y va a ser capturado inmediatamente. El 13 de octubre del 2022, Nájera fue condenado a 30 años de prisión por delitos de narcotráfico en una corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Mientras tanto, la defensa de Juan Carlos Bonilla, el Tigre Bonilla, solicitó al juez Kevin Castell cambiar la fecha del juicio del exdirector de la Policía de Honduras. Tras la petición del abogado defensor del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, al juez Kevin Castell para separar su juicio del proceso en contra del expresidente Juan Orlando Hernández y su primo Mauricio Hernández en una corte federal de Nueva York, profesionales del derecho aseguran que Castell no accederá a su posición ya fijada porque los acusados podrían aportar información unos en contra de otros.
y si se hace de forma conjunta sería una enorme desventaja, no solo para el Tigre Bonilla, sino que también para el expresidente Juan Orlando Hernández, quien tendría prácticamente una pena anticipada. El abogado, si toma conveniente, debe solicitar la separación, ¿verdad? Que sea en otro momento, que se tome la declaración testifical. Pero otros expertos dicen que esto es un derecho que le asiste al acusado y que sí existe la probabilidad que los juicios se realicen de manera individual, porque la misma solicitud tiene el representante legal del exmandatario hondureño. Sí, normalmente sí aceptan esas solicitudes, pero todo depende del juez. Y eso es una táctica de los acusados. El ex jerarca policial, el exmandatario Hernández, que enfrentan un proceso en el país del norte acusados de narcotráfico luego de ser extraditados. Además, comparecerán junto a su primo, el ex policía Mauricio Hernández, el próximo 18 de septiembre ante el juez Kevin Castel. Gisela Calix, 11 Noticias. Magistrado de la Sala Penal, Mario Díaz, asegura que el Poder Judicial solo puede actuar en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia si existe acusación del Ministerio Público. Esto reafirma lo que me dijo el abogado Mario Díaz ya hace algún tiempo, antes de que lo eligieran miembro de la nueva Corte Suprema de Justicia, que podía haber una acusación y enjuiciamiento contra los magistrados de la Corte que se fue. Y él aquí es claro que solo se puede actuar en contra de los magistrados de la Corte si existe una acusación de parte de las autoridades del Ministerio Público. Para el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, el Poder Judicial solo procederá judicialmente contra los exmagistrados de la pasada administración que dirigió Rolando Argueta si existe una acusación del Ministerio Público de hecho que estos hayan cometido en su gestión, porque son los encargados de la investigación y las acusaciones en el país. El proceso de investigación le corresponde básicamente al Ministerio Público. Esos son los que deben investigar cuáles son las actuaciones de cualquier ciudadano, incluidos los magistrados anteriores. Hay que ver si efectivamente los casos en los que ellos han incurrido son constitutivos de delito y por lo tanto, si eso fuese así, el Ministerio Público tendría que proceder. Ya como le digo, ya es una acción que corresponde al Ministerio Público. De acuerdo al secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, los exmagistrados fueron traidores a la patria al aceptar la reelección presidencial del expresidente Juan Orlando Hernández, permitir la instalación de las sedes en el país, violentando la Constitución de la República y las leyes nacionales. Asimismo, fueron cómplices de que se le quitara la potestad al Ministerio Público de investigar a los diputados para cedérselo al Tribunal Superior de Cuentas. Solamente hay que revisar las resoluciones, los tiempos, los momentos y si están o no apegadas a lo que establece en primer lugar la Constitución y las demás leyes. Expertos en el área penal y constitucional sugieren a las autoridades de gobierno no presionar ni intervenir en asuntos de otro poder del Estado para evitar malos entendidos y que sean los nuevos magistrados del Poder Judicial, acompañados del Ministerio Público, los que se encarguen de la acción. Que nada ganamos muchas veces con estar, digamos, en un proceso de persecución. Cuando él estuvo, el abogado del mundo, cuando él estuvo pues como fiscal pues en su gobierno, pues fue un gobierno de persecución. Pero yo creo que los tiempos cambian. Yo creo que hay que dejar a los entes encargados de la justicia y no soy yo ni es él para estarle dando órdenes a la justicia de repente de qué es lo que hay que hacer. Las nuevas autoridades del Poder Judicial están claras que la ley solo les faculta actuar contra miembros de la administración anterior si cometieron actos ilícitos internamente en este poder del Estado. De lo contrario, las facultades son nulas. René Amaya, 11 Noticias. De inmediato nos vamos con Rosa Alvarado, lo más importante en el deporte nacional e internacional. Rosa. Bienvenidos este jueves a su segmento deportivo de 11 Noticias Estelar. Sin duda alguna que ha sido una semana con muchísimo movimiento en el ámbito deportivo. El taekwondo hondureño, le comento que hay una delegación en Costa Rica donde se está viviendo uno de los momentos más emocionantes para esta disciplina previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque se están desarrollando justo este eliminatorio que le ha dado el pase a 12 atletas para llegar a
esos Juegos Centroamericanos del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana. Hay varios atletas que estuvieron participando y cabe destacar que están acá por el apoyo del Comité Olímpico y también de CONDEPA, ¿no? Esperemos que ya para el próximo torneo al cual estarán asistiendo o las preparaciones que vayan a tener también reciban su respectivo apoyo. Y recuerden que más adelante se nos viene Ronald Zelaya para llevarnos con más información a través de Deportes TV 11. Usted, mientras tanto, continúe en sintonía de 11 Noticias Estelar. Hoy la presidenta Xiomara Castro se reunió con Andrés Alamán, que es el secretario en la Secretaría General Iberoamericana para definir acuerdos en seguridad social y violencia. Voy hasta España con mi compañera Andrea Hernández, que cubre la gira de la presidenta hondureña. Andrea. Gracias, buenas noches, licenciado Valladares. Esta mañana la presidenta de la República, Xiomara Castro Sarmiento, se ha reunido con Andrés Alamán, secretario precisamente de la Secretaría General Iberoamericana, para tratar temas de interés nacional. El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, ha informado que se trabajó en temas de acuerdos en seguridad social y también en cuanto a violencia de género y contra personas LGTBIQ+. Este tema contra la violencia que viven las mujeres en Iberoamérica, donde los números de feminicidios son muy grandes. Entonces es del interés de la presidenta Castro que Honduras participe de manera muy fuerte en esta iniciativa. Me gustaría también anunciar que como parte de la visita de la presidenta Xiomara Castro a España, España nos ha otorgado un apoyo financiero de $300,000 que van dirigidos a apoyarnos en el cumplimiento de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Vicky Hernández, lo que es muy importante en el apoyo precisamente del cumplimiento que tiene las sentencias que tiene la Corte Interamericana en Honduras en casos que se dieron desgraciadamente en el golpe de Estado. Dentro de sus declaraciones, el canciller de la República también se ha referido a un convenio para cooperación en cuanto a trabajo para hondureños en este país. Otra es un mecanismo iberoamericano para la circulación del talento humano. ¿En qué consiste esta iniciativa? En que las personas con ciertos tipos de profesiones puedan ejercer estas profesiones en otros países iberoamericanos que son parte de este convenio, lo que vendría a beneficiar pues al mercado laboral de migrantes hondureños y estos intercambios con otros países de Iberoamérica. Y la tercera es una iniciativa ligada al tema de la seguridad social. La seguridad social para que hondureños que puedan estar en otros países iberoamericanos puedan gozar de los beneficios si son miembros del Seguro Social hondureño. Así culmina la agenda para este día jueves. Mañana viernes la presidenta de la República regresa junto a su comitiva a Honduras. Yo me despido desde Madrid, España. Gracias, Andrea. Directamente desde Madrid. Mientras tanto, aquí el presidente del Congreso hondureño, Luis Redondo, asegura que buscan otorgarle rango constitucional a la Sisi. Carolina Martínez. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, confirmó que desde el Poder Legislativo presentarán una reforma a la Carta Magna para otorgarle rango constitucional a la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, Sisi, con el objetivo de blindarla y evitar su eliminación una vez sea instalada en el país. El darle un rango constitucional solo viene a evitar que ocurra lo que hizo el gobierno anterior del Partido Nacional cuando antes de salir del gobierno acabaron con la misión. Como solo ocupaban los votos de la mitad más uno, terminaron con ella. Propuesta que genera diferentes reacciones en profesionales del derecho. Para este abogado, es positivo otorgar el rango constitucional a la Sisi para que pueda investigar sin restricciones y así evitar expulsarla del país como ocurrió con la antigua Masi. Definitivamente la experiencia que llevamos la vez pasada, que vino una Maxi, cuando se quiso se le canceló y se le despidió por el interés de los políticos en el Congreso Nacional, eso debe pararse. Si la Sisi viene, que venga con dientes fuertes. Sin embargo, para el abogado Oliver Erazo, la misión internacional anticorrupción es temporal, que no requiere un rango constitucional, ya que podría pasar una factura política muy grande al país. Elevar a rango constitucional una misión que va a ser temporal
es contraria a la naturaleza misma de la norma constitucional. La Constitución o una Constitución es una normativa para garantizar la perpetuidad del Estado de Derecho y sus instituciones. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Por la falta de quórum se canceló la sesión este día en el Congreso Nacional, pero los escasos diputados que acudieron llegaron protagonizando otro zafarrancho. Pamela Bustillo sigue informando. Luego de varios días de descanso en la Cámara Legislativa, se retomaron las sesiones ordinarias para abordar temas de interés para el país. Sin embargo, el propósito no pudo ser desarrollado debido a la ausencia de más de la mitad de los congresistas de los diferentes partidos. Y por esa razón no hubo actividad y quienes llegan solo lo hicieron para protagonizar actos bochornosos, como fue el caso de hoy el diputado Bartolo Fuentes de Partido Libre y Jack Uriarte del Partido Nacional. Porque en Libre no apañamos. Y vamos a ir contra cualquier corrupto que se disfrace de rojo y negro en esta administración. Los cachurecos son una amenaza en la administración pública, porque siguen robando ahí. Mientras el país se encuentra sumergido en diferentes problemas, de los cuales gran parte de las soluciones deben ser debatidas por los congresistas, durante las primeras sesiones ordinarias solo estuvieron presentes 71 parlamentarios, escenario en el que se demostró irresponsabilidad por parte de quienes dirigen este poder del Estado. En este Congreso habemos 256 diputados, 128 propietarios y 128 suplentes. Y realmente es una vergüenza que únicamente 71 diputados estén presentes hoy en el Congreso Nacional. Lo acontecido este día en el hemiciclo legislativo es considerado como una bofetada para la población debido a que se constituye un mal ejemplo para la sociedad que confió en ellos brindándoles su voto. No, creo que tenemos un mandato constitucional con el pueblo hondureño que nos paga con sus impuestos para que estemos aquí presentes. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. No hubo sesión, pero sí hubo show en el Congreso. Por otro lado, el ex precandidato presidencial y veterano líder del Partido Nacional, don Roberto Ramón Castillo, aseguró que el Juan Orlandismo mantiene secuestrado el Partido Nacional. Ha dicho el experimentado político Roberto Ramón, lo conocen como el Chino Castillo, que abrió la polémica en las últimas declaraciones en las que asegura que los seguidores del presidente Juan Orlando Hernández mantienen secuestrado el Partido Nacional. A criterio de Castillo, los miembros que actualmente conforman el Comité Central del Partido Nacional se rehúsan a elegir nuevas autoridades porque mantienen lealtad con el exmandatario que desde el año 2010 se posicionó como la máxima figura del nacionalismo. Los que están en el Comité Central del Partido Nacional son del Juan Orlandismo y los que mantienen secuestrado y se rehúsan a soltarlo, dijo. Asimismo explicó que esos dirigentes se oponen a que se realice la convención del Partido Nacional, una que considera necesaria tras la derrota contra Libre en las pasadas elecciones generales del 2022. Ha dicho Roberto Ramón Castillo. Cabe señalar que el ex precandidato presidencial por el Movimiento Monarca del Partido Nacional expresó que le dijo personalmente al titular del Partido Nacional, David Chávez, que el comité debe retirarse y se debe convocar a nuevas elecciones internas. Acto seguido concluyó que el Partido Nacional como instituto político, los diputados y el Comité Central tienen un sello de narcotráfico y corrupción y eso se tiene que limpiar, dijo Roberto Ramón Castillo en sus cuestionamientos a las actuales autoridades del Partido Nacional que asegura mantienen secuestrado al partido de la estrella solitaria. Y el expresidente del Congreso, ex embajador en Nicaragua, ex representante de Honduras ante el Banco Centroamericano de Integración Económica y también gerente de Hondutel, Carlos Orbin Montoya, confirma que se retira voluntariamente, dice Montoya, de la gerencia de Hondutel y no descarta ocupar una misión diplomática en representación de Honduras. La periodista Pamela Bustillo nos cuenta la nueva historia de Carlos Orbin Montoya. El gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones, Carlos Orbin Montoya, reconoce que abandonará su cargo en la institución, pero destaca que esto es de manera voluntaria debido a que no ha recibido ningún documento sobre su destitución por parte de las autoridades de gobierno. Yo en lo personal considero que mi misión ya está cubierta.
ya sacamos la empresa de la situación dramática en que estaba, así es que nosotros vamos a entregarle a la persona que el gobierno indique con satisfacción. A la vez, aclaró acerca de su posible nombramiento como embajador en Costa Rica y señaló que es un tema muy importante en el que se debe analizar varios factores antes de tomar una decisión. Hay una serie de ofertas, pero yo tengo que chequear mi familia y tengo que chequear mis médicos si vale la pena salir del país o no. Por su parte, el sindicato de trabajadores de dicha empresa manifiesta que brindan apoyo total a Montoya y reconocen que a raíz de tomar el cargo, la institución se fortaleció e indican que el nuevo gerente debe dirigirse por el mismo camino. La persona que tenga el gobierno destinada tiene que ser alguien que venga pues a imitar los buenos principios, la buena visión y misión que tiene el gerente actual de Hondutel. Mientras tanto, desde el gabinete presidencial se mencionó que hasta el momento no existe ninguna notificación oficial para la destitución del gerente de Hondutel. No le puedo confirmar en este momento, compañera, yo todavía no tengo la notificación oficial y mientras no la tenga, pues no me quiero yo aventurar. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Bien, vamos al campo educativo. Les cuento que profesores, padres de familia están totalmente en desacuerdo con la pretendida implementación de la ideología de género en el país. Giovanni Villalobos. Representantes de la Federación Nacional de Escuelas Privadas de Honduras denuncian que se pretende introducir la ideología de género en los centros educativos, política de la que ya muestran su rechazo por atentar en contra de la moralidad, que sería, según ellos, la puerta para abordar el tema de los matrimonios igualitarios que ya están permitidos en una gran parte de Europa y los Estados Unidos y que lo mismo se quiere hacer en el país, y ya ha habido varios intentos de agrupaciones que fomentan este tipo de estilos de vida. Un grupo de escuelas se han estado preocupando y reuniendo, ¿verdad?, para discutir qué estrategia seguir en la eventualidad de que se quisiera implementar esa ideología de género en el país. Entonces, en el caso nuestro, por principios que tenemos, escuelas que son cristianas, tanto católicas como evangélicas, y también institutos o centros educativos que pertenecen a personas o a empresas laicas. Entonces, en todo caso, todo el mundo está preparándose para eso. ¿Cómo defender? Los líderes religiosos y que a la vez tienen a cargo centros de enseñanzas para niños y jóvenes lanzan el grito al cielo por esta pretensión. Aclaran que no tienen nada en contra de quienes tienen una orientación de género diferente, pero eso no implica que se quiera encauzar a esa práctica a los estudiantes y mucho menos como una imposición. Y como iglesia, creo que nosotros estamos en contra de este tipo de vivencias, de ideologías, de pensamientos, de filosofías de vida que vienen a destruir una sociedad. Los padres de familia consideran que los niños no deben ser influenciados por ninguna corriente de este tipo y en los hogares debe hacerse la advertencia acerca de esta ideología. Creo que a un niño pequeño no es necesario hablarle estrictamente de cosas sexuales, ¿verdad? Al menos de lo que yo he tenido como opiniones de padres de familia, también opiniones de docentes, ¿verdad? Recuerdan que una cosa es respetar los derechos de las personas y aceptar a los seres humanos tal y como son, y otra es que se pretenda inculcar ideologías contrarias a los preceptos morales y espirituales inculcados en el hogar y la iglesia. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Una juez recientemente dejó en libertad a un hombre que le pegó una gran macaneada a la novia o la mujer. Por esto, organizaciones feministas están condenando la liberación de peligrosos agresores de mujeres, nos dice Shirley Martínez desde el norte de Honduras. Shirley. Luego de la liberación de un joven por agredir supuestamente a su novia de origen colombiano, organizaciones feministas condenan la atroz decisión de una jueza en permitirle defenderse en libertad ante las inminentes pruebas que circularon en las redes sociales y al registrar antecedentes de maltrato familiar hacia la misma víctima. Tiene antecedentes administrativos de violencia doméstica, en donde en el juzgado especializado contra la violencia doméstica, desde el año pasado, él fue sentenciado, vigente esa sentencia, no podía acercarse
a la víctima en todo sentido. Hecho violento que se registró hacia la integridad física y emocional de esta mujer joven. Además, nos sentimos sumamente preocupadas ante la respuesta de las autoridades, ya que las medidas que se le aplicaron al agresor no creemos que sean las pertinentes. El caso se tornó inconcebible tras que se revelara que se espera la denuncia formal de la víctima para procesar correctamente el delito, circunstancia que perjudicará psicológicamente a la agredida. Muchísimas mujeres viviendo este tipo de violencia o incluso aún peor, sabemos de que la mataron, pero ya hasta que la han matado no sabemos qué es lo que venía viviendo anteriormente. Por otro lado, también dejaron en libertad a un docente acusado de violar a varias alumnas de una institución educativa y por pornografía infantil, presuntamente por haberle ejecutado un procedimiento inadecuado al momento de ser detenido, por lo que exigen una correcta aplicación de justicia en torno a estos casos. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. No sé, hay mucha violencia, falta de tolerancia, falta de amistad, falta de hermandad de hondureños. En las últimas horas, las redes sociales aquí en Honduras se han llenado de videos de compatriotas que están siendo protagonistas de peleas y altercados, que se agarran a trompadas y a patadas en vía pública. Este trabajo lo presenta el periodista Jonathan Girón. No lo mata, hombre, no lo mata, hombre. Golpes, patadas, empujones. Parece que es la única forma en la que los hondureños pueden resolver sus problemas, o por lo menos así ha quedado evidenciado en varios videos que circulan en las redes sociales, en los que ciudadanos protagonizan peleas en plena vía pública, desahogando su frustración en episodios vergonzosos que dan mucho de qué hablar. Los casos más frecuentes son los de conductores de unidades de transporte que, por algún comentario mal recibido o simplemente por no dar la pasada, pierden la cordura en cuestión de segundos. No lo mata, hombre, no lo mata. En el centro de la capital ocurrió otro incidente en el que un motorista intentaba hacer uso de un tubo de metal para intimidar al conductor del vehículo tipo taxi, teniendo que intervenir la policía para que la pelea no pasara a más. Y es que los hondureños amanecieron, como dice el dicho, de mírame y no me toques, porque en la colonia Alameda, 2 hombres se fueron a los golpes, aparentemente por una discusión en el pesado tráfico. Fueron transeúntes que pasaban los que lograron separar a los oponentes que se encontraban en un nudo humano en el suelo de la calle. Pero golpiza fue la que le propinó un hombre a un bucero luego que este lo atacara a la altura de la colonia 21 de octubre de la capital hondureña. En las imágenes se observa cómo el individuo enfurecido se baja de un turismo color rojo, abre la puerta del bus y comienza a agredir al conductor, aparentemente en represalia por un choque previo, dando paso a una pelea al interior de la unidad de transporte. En otro videoclip, un par de señoras de avanzada edad decidieron golpearse en medio de la calle. Las féminas fueron grabadas por un conductor que vio impedido su paso y no perdió la oportunidad para capturar las imágenes que ya le dan la vuelta a las redes sociales. Expertos señalan que esto solo podría ser una consecuencia de los problemas que actualmente enfrenta el mundo, de los cuales Honduras no está exento, como la falta de empleo, la pobreza, la inseguridad y el alto costo de la vida. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Me dicen los compañeros, está loca la gente aquí. Lamentable lo que acabamos de pasar. Ojalá que venga la calma, el sosiego, la tranquilidad, la reflexión, el momento de pensar en no violencia, en no agredirnos unos contra otros. Otra cosa, constantes los accidentes que están protagonizando los conductores de los buses rapiditos. En San Pedro Sula mantienen al borde del colapso a los hospitales públicos allá en la ciudad industrial. Debido a la ola de accidentes de tránsito causados por trabajadores del transporte al conducir de manera temeraria, el sistema sanitario de los hospitales sanpedranos se encuentra colapsado. En la parte de cirugía
La patología traumática, que se refiere a los accidentes de tránsito, de moto, de carro y de otra índole, representan el 70% de las emergencias en esta área quirúrgica. Según estadísticas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en menos de 7 días se registran 117 accidentes viales en la ciudad industrial, la mayoría provocados por buceros. Lo que fue el fin de semana y la semana pasada se suscitaron aproximadamente 68 accidentes de tránsito. Los conductores de buses rapiditos conducen adelantando en fila sucesiva de vehículos y todo esto son faltas a la normativa vial y esto los hace responsables en los accidentes de tránsito. La problemática en el sistema de salud regional es insostenible porque no hay presupuesto disponible para mitigar el impacto. Diariamente pues estamos oscilando casi 60 pacientes diarios. Esto quiere decir de que si nosotros tenemos este tipo de pacientes diarios, a la semana casi están rondando los 500 pacientes. El gasto pues alrededor por paciente asciende casi a los 50.000 lempiras en total. Los accidentes de tránsito representan la segunda causa de muerte de los hondureños después de los homicidios, según cifras oficiales. Para 11 Noticias, Valeria García. Continuamos. El diputado Ramón Barrios del departamento de Cortés de Libre va a presentar propuesta para la reforma a la ley fiscal que está orientada a cargar con más impuestos a empresarios y dueños de fortunas en Honduras. Carolina Martínez. El diputado de Libre, Ramón Barrios, señaló que es necesario realizar una reforma al sistema fiscal donde haya una mayor carga para los grandes empresarios y sus fortunas, propuesta que es respaldada por algunos sectores, ya que la clase media es la que está sosteniendo a través de sus impuestos la carga fiscal del Estado, y con esta reforma tributaria se permitiría afrontar la desigualdad en Honduras. Yo creo que sí es necesaria una revisión de la política fiscal que se está siguiendo. Solo para darle un dato, entre junio de 2009 y diciembre de 2022, el gobierno dejó de percibir 451.000 millones de lempiras en concepto de exoneraciones fiscales. Significa pues de que aquellos grandes sectores, aquellos grandes empresarios prácticamente no pagan impuestos. Crear un nuevo impuesto a la riqueza en Honduras, incluidas las herencias, genera reacciones en la empresa privada y recomiendan que cualquier propuesta de esta naturaleza sea consensuada con diferentes sectores antes de ser llevada como proyecto de ley al Congreso Nacional. Creo que cualquier propuesta de esta naturaleza se puede discutir, pero se tiene que discutir con base en datos y rigor técnico y no necesariamente posicionamientos políticos. Pero la verdad es que nosotros quisiéramos ser parte de eso. En Honduras ya se pagan todos los impuestos que se pueden pagar en el mundo y venir y decir, bueno, vamos a crear un impuesto a la riqueza, pues si de todas maneras el que más gana ya más paga. Porque obviamente si usted tiene una utilidad más alta, la tasa del 25% pues hace que usted pague más. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Bien, impuesto a las fortunas entonces. Por otro lado, para evitar que siga subiendo el costo de la vida, los del gobierno están anunciando que van a mantener los subsidios en los productos y servicios elementales para la producción. El gobierno ha confirmado que mantendrá las medidas económicas orientadas a aminorar el impacto internacional en el costo de los alimentos y servicios básicos provocados por factores externos, entre estos la ampliación de los subsidios a la tarifa eléctrica y los derivados del petróleo. El subsidio a la energía eléctrica también sigue. Le estamos dando la energía gratis a las personas de más escasos recursos en el país, a los que consumen menos de 150 kilowatts. Seguimos también con las operaciones de mercado abierto del Banco Central de Honduras para captar los excesos de liquidez y de esa manera bajar la presión inflacionaria, y también con el control de la moneda para que la inflación importada impacte menos en Honduras. Aseguró además que ya han iniciado acercamientos con el sector industrial del país para analizar los costos reales de los productos esenciales para los hogares.
También estamos hablando con los diferentes sectores productivos y ya hemos llegado a diferentes acuerdos. Por ejemplo, los productores de pollo ahora llegan directamente a diferentes ubicaciones. Las ubicaciones están en los listados ahí de la página web de la Secretaría de Desarrollo Económico y los productores venden directamente. Desde la empresa privada consideran oportunas las decisiones del gobierno en vista que las proyecciones internacionales en este momento no son las mejores en el tema inflacionario. La inflación está caracterizada por ciertas temáticas que no están en la capacidad del propio gobierno de controlar. Está todavía las implicaciones de lo que es la pandemia, las implicaciones de la guerra de Ucrania y Rusia, que ha encarecido las materias primas, transporte y un montón de cosas. En lo relacionado a una posible revisión a la tasa de política monetaria, aseguró que de momento esta medida no ha sido tomada en análisis a lo interno del gabinete económico. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Bien, vamos ahora con el turismo. Los representantes de este sector en Honduras se declaran preparados para dar atención a los hondureños y extranjeros que se van a movilizar durante la temporada de Semana Santa. 600,000 personas. Actualmente, y esto es lo normal, que hay una movilización cerca de unas 500,000 a 600,000 personas que se mueven entre el país, pero realmente el enfoque de turismo actualmente no es tanto el movimiento dentro de Semana Santa de parte de hondureños, que todavía es importante, sobre todo para aquellos destinos que se están desarrollando, pero para nosotros es importante atraer también al extranjero a que vengan a visitar durante esta Semana Santa aquí a Honduras. Entonces, y esa es la divisa que nosotros estamos esperando, divisa fresca que venga aquí a Honduras. Continuamos, ahora les informo que desarticularon la banda de los maicillos. Estos se dedicaban a invadir tierras. Oigan bien, invadían las tierras y después iban a plantar cocaína en la zona occidental de Honduras. Duro golpe asestó la Policía Nacional a estructuras criminales con la desarticulación de la banda denominada Los Maicillos, quienes se dedicaban a invadir tierras para posteriormente cultivar diversas drogas y cometer asesinatos en la zona noroccidental de Honduras. En donde se ha requerido formalmente a 2 presuntos miembros activos de una banda delictiva conocida como Los Maicillos. Cabe mencionar pues que esta operación tuvo lugar en lo que es el sector de Agua Blanca Sur de esa ciudad del Progreso y Oro, en una zona montañosa, en donde pues se requirió a 2 personas. Estos fueron identificados como un sujeto de 31 años conocido con el alias del Gordo, el segundo sujeto de 49 años conocido con el alias del Viejo Leto. Cabe destacar que uno de los líderes de esta banda fue capturado hace 2 días por suponerle responsable del delito de asesinato en perjuicio de un campesino, porque reclamó sus tierras al descubrir que estaban sembrando supuesta marihuana. Alias el Flaco, también integrante de esta banda Los Maicillos, por asesinato del señor Juan Pablo Rápalo Reyes, y también el pasado 15 de diciembre del 2022 pues se detuvo a otros 2 miembros de esta banda por haberle quitado la vida al señor Rápalo Reyes. A los sospechosos los detuvieron cuando cultivaban hojas de supuesta marihuana en la aldea Guancha Cerro del municipio del Progreso en el departamento de Lloro. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Si su perro es el que le ayuda a cuidar su casa, cuídelo bien, porque los delincuentes están matando a los perros para meterse a robar las casas, nos dice Steven Salgado. En los últimos días se han incrementado de manera preocupante el número de denuncias y atenciones en veterinarias de casos de envenenamiento o intoxicación de perros. Según los entes de seguridad, esto, además de un acto de maldad, se podría tratar de personas maliciosas que realizan estos actos para entrar a robar las casas que son custodiadas por los caninos. Queremos llamar a la cautela de la población en general y estar pendiente también de sus mascotas, denunciar en su momento oportuno ante la DPI para ver qué hay detrás. Algunos dueños de mascotas lamentan cómo han perdido a sus caninos de manera horrenda y que esto no es más que un acto inhumano a animales inocentes que simplemente comen cualquier cosa por instinto. Creo que no tiene
valores, ¿va? Porque como sea es un animalito y a los animales a veces solo les hace falta hablar, pues. Sí, me la han echado pan blanco con vidrio molido. Sí, y en verdad eso duele porque es como un miembro de la familia. Este médico veterinario confirma cómo se han incrementado las atenciones por intoxicación o veneno y hace un llamado a los dueños de las mascotas que tras el primer síntoma de envenenamiento, llevarlos inmediatamente a un centro de asistencia para salvarles la vida. Lo primero que se recomendaría en un caso de envenenamiento es que no intenten darle nada, que lo traigan inmediatamente a la clínica veterinaria que tengan más cercana, que un veterinario tenga que hacer su labor. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Antes de irnos, les cuento que siguen las protestas de empleados del Ministerio Público que tienen paralizadas prácticamente las investigaciones de casos y otras diligencias, nos dice Shirley Martínez desde San Pedro Sula. Las protestas que han realizado funcionarios y empleados de los juzgados y el Ministerio Público en exigencia al pago de sus salarios también ha perjudicado el sistema para impartir justicia por la paralización de los procesos de investigación y otras diligencias vitales. Las instituciones y todo están en una tremenda deuda con la sociedad hondureña. ¿Por qué? Porque la mora, tanto judicial como la mora que existe en la investigación policial e igualmente en el Ministerio Público, tiene realmente índices negativos para la población. La actual Corte tiene que evaluar, tiene que tomar decisiones, porque también hay personal que no está haciendo su labor de manera efectiva. Y entonces todo esto se tiene que revisar, pero el primer culpable es la institución misma, porque las instituciones operadoras de justicia realmente no han dado una respuesta a la población hondureña. La mora judicial se ha triplicado por estas movilizaciones públicas. Sin embargo, analistas arguyen que el gobierno anterior, a pesar de aprobar los presupuestos, no los ejecutaba. Caos que se espera solventar precisamente con la nueva Corte Suprema de Justicia. Hay programaciones que se manejan en un calendario de esos que regalan los bancos. O sea, así de crítica es la situación en el Poder Judicial, así de crítico ha estado, así de olvidado ha estado el Poder Judicial. Aún con los presupuestos aprobados no se ejecutaron por estos últimos 7 años. Estas protestas se están realizando a nivel nacional, pero las desarrolladas en San Pedro Sula y Tegucigalpa han llamado la atención de muchos hondureños y un temor a los defensores de los derechos humanos por la lentitud para continuar casos emblemáticos. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Gracias, Shirley. Con eso cerramos las noticias por esta noche. En un momento viene mi compañero Ronald Zelaya a llevar las noticias deportivas. Por cierto, Ronald me preguntaba cuando entró aquí al estudio con quién iba, si con el Manchester o el Barcelona. No me fue tan mal porque obviamente tengo más tiempo de seguir al Barcelona, mucho más. Pero Fernando, mi hijo, me ha metido eso del Manchester. Entonces hoy ganaron los ingleses 2-1. Esto y más, Ronald Zelaya lo tiene a continuación. Siga con nosotros aquí en Canal 11 y en Radio Visión Honduras. Buenas noches.